El día número 24 es acerca de Stephen Hawking, un físico teórico británico, uno de los científicos más reconocidos desde los tiempos de Einstein. Nació el 8 de enero de 1942 en Oxford, exactamente el día de los 300 años del fallecimiento de Galileo. Él nace en medio de la Segunda Guerra Mundial, su familia era muy unida, muy intelectual, sus padres eran licenciados y estuvo todo el tiempo rodeado de debates científicos familiares. Stephen siempre fue de gran imaginación, autodidacta, sin embargo nunca se destacó en clases, su rendimiento no era el más notable. Después de cursar sus estudios secundarios, ingresó en el University College de Oxford, donde fue licenciado con títulos en matemática y en física. Asimismo, empezó su formación cuando se traslada de Oxford a Cambridge, inicia su formación en cosmología, que en esa época era considerada una pseudociencia, y empieza a realizar su tesis. En 1963 empezó a sufrir numerosas dificultades que venían un tiempo atrás, dificultades para movimientos básicos, movimientos convencionales del día a día, y poco a poco llegaron al diagnóstico de un trastorno degenerativo neuromuscular. Le diagnosticaron esclerosis lateral amiotrófica, una condición donde las neuronas motoras en el cerebro y en la médula espinal se degeneran, fallan, no envían correctamente los mensajes a los músculos y empiezan a generar una debilidad progresiva acompañada poco a poco también de atrofia, secundaria a esta debilidad y a la falta de actividad y de movimiento funcional. La comunidad médica auguraba pocos años de vida para él, porque es habitual que así como empiezan a fallar todos los músculos, también fallan aquellos que competen el sistema respiratorio, y cuando se afectan ocurre normalmente una muerte por asfixia a temprana edad. Sin embargo, se equivocaron al augurar pocos años de vida, vivió muchos años y su capacidad científica realmente no se vio afectada por esta condición. Incluso es considerada una de las personas más longevas con esta enfermedad. Su vida cambió dramáticamente, empezó a tener limitaciones físicas graduales. Inicialmente sufrió un periodo de continuas depresiones que poco a poco fue superando, incentivando su capacidad creativa e intelectual y enfocándose netamente en la ciencia. Un año antes de este diagnóstico, Stephen había iniciado sus estudios de doctorado en el Trinity Hall de Cambridge, donde contrajo de hecho matrimonio con Jay Weiling, y él estuvo casado con ella, tuvieron 3 hijos, convivieron durante 25 años y después de este periodo se separan. Él se va a vivir con una de las enfermeras que lo cuidaba en esa época y 5 años después contrae nuevamente matrimonio con ella y finalmente prolongan la relación hasta el 2007, que ya finalmente se separan. En temas académicos, después de que Stephen tuviera el título en física teórica, su pasión por el estudio del origen del universo empezó a aumentar cada vez más. Sus investigaciones se centraron en el campo de la relatividad general, particularmente en la física de los agujeros negros. Los agujeros negros habían sido descritos por Robert Oppenheimer en 1939 y él toma estas bases para todos sus estudios. Postula Stephen la segunda ley de los agujeros negros, menciona que realmente estos solamente pueden mantenerse o aumentar de tamaño, no pueden disminuir. Esto entre otras postulaciones asociadas a la comprensión de los agujeros negros. En 1971 sugirió la formación posterior al Big Bang de numerosos objetos llamados mini agujeros negros que contenían alrededor de 1.000 millones de toneladas métricas de masa, pero ocuparían tan solo el espacio mínimo y reducido que tiene un protón. Esto empezó a dar origen a campos gravitatorios que estaban regidos por las leyes de la relatividad, y estos estudios le permitieron integrar la teoría de la relatividad y la mecánica cuántica para resolver el problema que trae consigo estudiar estas estructuras que tienen, por un lado, una dimensión demasiado reducida y por otro lado, una densidad increíblemente elevada en temas de masa. Años más tarde, Stephen propuso que estos agujeros negros emiten radiación térmica hasta agotar su energía y finalmente extinguirse. Decidió aplicar los fundamentos no solo de la mecánica cuántica, también de la termodinámica a los agujeros negros, y esto resultó en lo que hoy se conoce como la radiación de Hawking. Es la primera ley
que conecta la mecánica cuántica con la relatividad general. Esto es un trabajo excepcional que llegó a transformar la forma como se perciben los agujeros negros, aún en una época donde muchos no creían en la existencia de ellos. Stephen se caracterizó por enfocar los problemas matemáticos desde un punto de vista geométrico, entenderlos geométricamente, y esto fue de gran utilidad porque él tuvo una incapacidad para escribir ecuaciones debido a su condición médica. Entonces todo se trataba de aquello que estaba en su mente, y el análisis geométrico le permitió llegar poco a poco, aproximarse a la matemática y a los planteamientos físicos que realizó. Hizo parte de la Sociedad Científica de Londres, fue profesor de física gravitacional en Cambridge, donde se le otorgó algo importantísimo que era la cátedra lucasiana en matemáticas, un cargo que había sido dictado por figuras importantísimas a nivel científico como Isaac Newton, como Paul Dirac, entre otros. Poco a poco fue avanzando el proceso degenerativo propio de su enfermedad. Inicialmente presentó inmovilidad en sus extremidades y esto lo llevó a depender de una silla de ruedas. Después sufrió una parálisis que se extendió a casi todo su cuerpo y en 1985 contrajo una neumonía que obligó a los médicos a practicarle una traqueotomía y esto generó la pérdida completa del habla. A partir de ahí solo se pudo comunicar mediante un sintetizador que estaba conectado a su silla y aún así Stephen sostuvo toda su vida una excelente comunicación, llegó a escribir 7 libros, a publicar numerosos artículos científicos, a dictar un sinfín de conferencias académicas. Un experto en informática desarrolló este dispositivo para su comunicación. Era un sintetizador con un software que dio lugar a la voz metalizada que todos conocemos de Hawking, y con un entrenamiento consiguió comunicarse a la velocidad de 15 palabras por minuto. Poco a poco le añadieron un botón que le permitía elegir las palabras y numerosos avances que agilizaron su proceso de comunicación y le facilitaron el mismo. Por esta época, su esposa había conocido a un médico que poco a poco se volvió parte de la familia y ellos empiezan una relación sentimental. Su deterioro de salud hizo fundamental conseguir enfermeras encargadas del cuidado personal de Stephen y allí conoce a su segunda compañera sentimental. También, simultáneo a esta época, empieza a escribir su libro titulado Historia del Tiempo, que tuvo un éxito en ventas impresionante, alcanzó los primeros números durante muchos años. Y Stephen fue un científico que permanentemente sostuvo la necesidad de abrir los debates de nuevos avances científicos y tecnológicos a la población en general. Sus libros tenían ese objetivo, llegar a la población en general, evitar que todo quedara en manos de los que eran considerados netamente expertos. Entonces, con el propósito de hacer llegar a un público más amplio sus textos, escribió un libro donde renunció a las fórmulas y a las exposiciones especialistas y se dedicó de una manera un poco más sencilla, asequible a todo el público, para realizar la exposición de ideas cosmológicas del Big Bang, a la expansión, el análisis de la expansión del universo, los numerosos hallazgos de la física de partículas, donde explica cómo es la materia y las fuerzas que la gobiernan. Stephen puso de manifiesto de esta manera la convergencia entre estas dos líneas de investigación, cosa que no se había hecho antes, y menos aún abierta al público de esta manera. Creó así una nueva disciplina que ya se conoce como la astrofísica de las partículas. Después de esto, escribió un texto titulado La Historia del Tiempo, donde abordó el tema de los agujeros negros, analizó el origen y el posible destino del universo, contempla la influencia de una deidad en todos estos fenómenos y entra de alguna forma en la incertidumbre que trae consigo la especulación metafísica, ya cercano a los últimos años de vida. Stephen murió el 14 de marzo del 2018, coincidió el 14 de marzo en 1879, es el día de nacimiento de Albert Einstein, y su vida fue una constante lucha de independencia, de optimismo, de buen humor. Mencionaba una frase que quedó inolvidable y con la cual termino el día número 24. Él decía: aunque no me puedo mover y tengo que hablar a través de una computadora, en mi mente yo soy libre. Y con esto terminamos el día de Stephen Hawking.